Hola, soy Víctor Moya y hoy día vamos a analizar los receptores para neurotransmisores y vamos a dar también algunos ejemplos de sinapsis. Bueno, los receptores para neurotransmisores los podemos clasificar en dos grandes tipos, los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos son simplemente canales iónicos regulados por neurotransmisor. Es decir, si ustedes ven acá, esto es un canal iónico que se encuentra cerrado cuando no está asociado al neurotransmisor. Cuando el neurotransmisor se une a sitios específicos dentro de este canal, este se abre permitiendo el flujo de iones, lo cual va a traer como consecuencia un cambio en el potencial de membrana. Entonces, los receptores ionotrópicos, en pocas palabras, son canales iónicos regulados por neurotransmisor. Los receptores metabotrópicos, en cambio, son receptores acoplados a proteína G. ¿Y cómo pueden ustedes darse cuenta de eso en esta imagen? Porque, si ustedes recuerdan de biología celular, estos receptores atraviesan 7 veces la bicapa lipídica, tienen 7 regiones transmembranales, un dominio extracelular donde está el sitio de unión al ligando, que en este caso sería el sitio de unión para el neurotransmisor, y en la cara citosólica tienen sitios de unión a una proteína G. En este caso vemos que cuando el receptor está desocupado está inactivo y cuando se une el neurotransmisor al receptor, este se activa pudiendo unirse a una proteína G y activándola. En esta imagen nosotros vemos receptores de tipo ionotrópico, acá por ejemplo, en donde la unión del neurotransmisor al receptor provocó la apertura de este y es el propio receptor el que funciona como un canal iónico. Al centro podemos ver un receptor de tipo metabotrópico. ¿Cómo sé esto? Porque aquí tenemos el receptor y aquí tenemos la proteína G, que como ustedes recordarán de biología celular es una proteína heterotrimérica. ¿Por qué? Porque está formado por una subunidad alfa, una beta y una gamma. Recordemos a su vez que la subunidad alfa es la que tiene la posibilidad de unir nucleótidos de guanina y también hidrolizarlos. Entonces, cuando el receptor está desocupado, este se encuentra inactivo. Al estar inactivo, no se une a la proteína G y por lo tanto la proteína G se encuentra en estado inactivo, es decir, la subunidad alfa está unida a GDP. Cuando el neurotransmisor se une al receptor, este se activa y eso permite que se una a la proteína G. Al unirse a la proteína G, esta se activa y la subunidad alfa reemplaza el GDP por GTP. Eso permite que se suelte la subunidad alfa y el complejo beta-gamma. En este caso, nosotros estamos viendo que la subunidad alfa interactuó con una proteína en la membrana que es la adenilatociclasa. Y por otra parte, el complejo beta-gamma se unió a un canal iónico provocando su apertura y modificando por ende la permeabilidad iónica y el potencial de membrana. La asociación de la subunidad alfa a la adenilatociclasa hace que ésta convierta el ATP en AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Este AMP cíclico se une a las subunidades regulatorias de la proteína quinasa A, la que, como su nombre lo indica, va a fosforilar a un montón de proteínas intracelulares. Dentro de las proteínas que puede fosforilar esta proteína quinasa A, también hay canales iónicos. Y la fosforilación de este canal iónico podría afectar su conformación, por ejemplo, abriéndolo. Y de esa manera también podría modificar el potencial de membrana. Hay varias clases y ejemplos de receptores metabotrópicos. Si pensamos en los receptores acoplados a proteína G y asociados a anilatociclasa, estos se van a subdividir en los receptores acoplados a proteína GS y asociados a anilatociclasa o los receptores acoplados a proteína GI y asociados a anilatociclasa. Recordemos que esta nomenclatura tiene que ver con que si el receptor está acoplado a proteína G inhibitoria,
lo que va a suceder, como en el caso de los receptores para adenosina, que la subunidad alfa, cuando se asocia a la anilatociclasa, va a inhibir su funcionamiento. En cambio, si el receptor está acoplado a una proteína GS, cuando la subunidad alfa se una a la anilatociclasa, va a estimular su actividad. Es el caso de los receptores de adrenalina y noradrenalina. A la izquierda vemos la representación dentro de la bicapa lipídica de un receptor acoplado a proteína G, del tipo entonces metabotrópico. Los receptores metabotrópicos, que ya sabemos tienen estas 7 regiones transmembranales, 4 de estas regiones transmembranales, en la zona que miran hacia la cara extracelular, tienen o constituyen el sitio de unión para el ligando, en este caso para el neurotransmisor. Entonces aquí de color verde vemos que parten de la región transmembranal 2, 3, 6 y 7 participan o constituyen el sitio de unión para el ligando. Ejemplos de receptores metabotrópicos tenemos acá receptores de glutamato, por ejemplo los de clase 1, como el mGlu-R1, el mGlu-R5, tenemos de clase 2 y de clase 3. Por otra parte, tenemos los receptores de GABA, que hay 2 subtipos, GABA-BR1 y GABA-BR2. Los receptores de dopamina de 1A, de 1B, de 2, de 3 y de 4 también son metabotrópicos. Todos los receptores para norepinefrina y epinefrina, que serían los 2 subtipos de la alfa-1, alfa-2 y los beta-1, beta-2 y beta-3 adrenérgicos. Dentro de los receptores de histamina también encontramos receptores metabotrópicos, que serían los H1, los H2 y los H3. Y dentro de los receptores para serotonina vemos que los receptores 5-HT del 1 al 7 son metabotrópicos. Otro ejemplo interesante son los receptores para acetilcolina de tipo muscarínico, que se subdividen en receptores de tipo M1, M2, M3, M4 y M5. Bueno, en esta imagen podemos ver ejemplos entonces de receptores metabotrópicos y cómo estos funcionan. Entonces, en el caso de un receptor beta-adrenérgico para noradrenalina, vemos que es un receptor acoplado a proteína GS, por lo tanto al activarse activa la anilatociclasa, aumenta los niveles AMP cíclico, activa la proteína quinasa A, la que va a fosforilar canales iónicos, cambiando la permeabilidad iónica. Los receptores muscarínicos de acetilcolina son receptores acoplados a proteína G, Q y asociados a fosfolipasa C. Por lo tanto, cuando se activen, se va a formar diacilglicerol e inositol trifosfato, los que van a producir por una parte liberación de calcio desde el retículo y me van a activar proteínas quinasas de tipo C, lo que finalmente también me puede fosforilar canales iónicos y provocar su apertura. Asimismo, también hay canales iónicos modulados por calcio. Bueno, la histamina por su parte actúa a través de un receptor, en este caso acoplado a proteína G y asociado a fosfolipasa A2. Esto va a generar ácido araquidónico y a partir de él todos sus mediadores químicos, los cuales, entre otras cosas, podrían activar algunas proteínas quinasas y también fosfatasa. Por lo tanto, la fosforilación y desfosforilación de estas proteínas también podría afectar a canales iónicos. De ese modo, todo converge en un cambio en la conformación del canal iónico y un cambio en la permeabilidad iónica, lo que va a explicar el cambio en el potencial de membrana. Bueno, como ustedes ven en esta diapositiva, aquí están representados los principales tipos de receptores para catecolaminas. Vemos, por ejemplo, los receptores beta-adrenérgicos, beta-1, beta-2, los receptores alfa-adrenérgicos, alfa-1 y alfa-2, y también algunos de dopamina, concretamente el DA1 y el DA2.
Vemos que algunos de estos receptores son receptores acoplados a proteína GS y asociados a anilato ciclasa, por lo tanto me aumentan los niveles de AMP cíclico. Otros receptores, como estos que están acá al centro, son receptores acoplados a proteína G inhibitoria y asociados a anilato ciclasa, por lo tanto me van a reducir los niveles de AMP cíclico. En cambio, estos receptores alfa-1 de norepinefrina son receptores acoplados a proteína G, Q y asociados a fosfolipasa C. Por lo tanto, me van a producir diacilglicerol, inositol trifosfato. El inositol trifosfato va a provocar la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico liso. Y al diacilglicerol en presencia de calcio me va a activar proteína quinasa C que me van a fosforilar, por ejemplo, canales iónicos, modificando su conformación. Bueno, la tercera forma en que podrían actuar receptores metabotrópicos, concretamente receptores acoplados a proteína GS y asociados a anilato ciclasa, sería provocando un cambio en la expresión génica. ¿De qué manera? Bueno, cuando se activa un receptor acoplado a proteína GS y asociado a anilato ciclasa, sabemos que al activarse la anilato ciclasa va a producir AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A, la cual va a fosforilar a proteínas. Dentro de estas proteínas que van a ser fosforiladas está esta proteína que abreviamos con las siglas CREB, que significa proteína de unión ACRE. Esta proteína, al ser fosforilada, puede dentro del núcleo unirse a una región regulatoria de un gen. Esta región regulatoria del gen recibe el nombre de CRE, que significa elemento de respuesta dependiente de AMP cíclico. Entonces el CRE fosforilado se puede unir a CRE y al unirse a CRE interactúa con otros factores de transcripción y con la RNA polimerasa para promover la transcripción de un gen específico. En este caso vemos que ahí se produjo el ARN mensajero para ese gen. Este entonces va a ser procesado y luego sale al citoplasma. En el citoplasma se asocia a ribosoma y comienza la traducción de una proteína. Esta proteína, que se ha sintetizado a consecuencia de finalmente la activación de este receptor metabotrópico, podría ser una enzima que va a modular el funcionamiento de un canal iónico, una proteína regulatoria de un canal iónico, o bien la subunidad proteica de un canal iónico. De ese modo, entonces, al modificar la expresión génica, la activación de un receptor metabotrópico me podría estar afectando la permeabilidad iónica en un plazo mediano o largo, ¿no es cierto? A mediano o largo plazo. Entonces podría haber respuestas muy rápidas iniciales y otras mucho más tardías, en el caso que haya un cambio en la expresión génica. Un fenómeno interesante que se presenta cuando tenemos receptores del tipo metabotrópico y concretamente receptores acoplados a proteína GS y asociados a anilato ciclasa, es lo que ocurre cuando los niveles de un neurotransmisor se han mantenido altos y de manera sostenida en el tiempo. Esto constituye una irregularidad y podría ser el reflejo de algún tipo de alteración. Entonces vamos a describir mecanismos que permiten de algún modo enfrentar esta situación alterada para tratar de mantener un cierto equilibrio. O sea, es una respuesta de tipo homeostática, pero que se da a nivel celular. Entonces, lo que ocurre acá es que, repito, cuando los niveles del neurotransmisor son elevados y se mantienen de manera sostenida en el tiempo, una de las cosas que va a pasar es la fosforilación del receptor. Esto va a impedir que éste se una a la proteína G y por lo tanto active todo el sistema de transducción de señal. A ese proceso se le llama desensibilización. Lo otro que puede suceder es que una vez fosforilado se una a una proteína, en este caso a la restina, que va a producir la internalización de este receptor y de esa manera la densidad de receptores en la célula va a disminuir, impidiendo que éste responda al neurotransmisor. Entonces hay dos mecanismos para evitar que siga respondiendo al neurotransmisor, la desensibilización y la internalización.
que se llama downregulation.